Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en RT. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Moira Millán, quien es huaychafe de la comunidad mapuche Pilián Mahuisa de Chubut. Gracias, Moira, por estar en el estudio de RT. Mari Compuche, bueno, un gusto y muchas gracias por este espacio. Bien, Moira, la última noticia habla de un trabajo en el río Chubut y el hallazgo de un cuerpo. Hay informaciones cruzadas, muchos rumores sobre este asunto. ¿Qué es lo que se puede saber y qué es lo que te hace pensar esta información que llega desde el sur de Argentina? Bueno, primero no tenemos certeza de que efectivamente el cuerpo pertenezca al compañero Santiago Maldonado. Vamos a esperar, como todo el país, imagino, que está expectante de cuáles van a ser los resultados, ¿no?, de la autopsia y de ver frente a qué estamos. Veníamos denunciando las diferentes estrategias y teorías que se venían conspirando desde el poder, desde el gobierno contra el pueblo mapuche. Decíamos que no nos sorprendería que previo a las elecciones o cercanas a las elecciones podría aparecer un cuerpo para justamente desarticular las acusaciones que estábamos haciendo de que el Estado se llevó a Santiago Maldonado, que Gendarmería se lo llevó, que fue una desaparición forzada, y al ver un cuerpo podrían ellos salir a decir que bueno, ya no estamos frente a una desaparición forzada porque hay el hallazgo del cuerpo estaría. Me parece muy peligroso el doble encubrimiento, me parece que son artilugios que encierran una perversidad tremenda, no solamente contra mi pueblo, no solamente contra la familia de Santiago Maldonado, sino contra la libertad de los pueblos aquí en Argentina, que lo que demuestra es un desprecio no solamente por la vida, sino por la verdad. No podemos confiar en una estructura de gobierno que puede tomarse el trabajo desde un lugar de tanta perversidad, de gestar escenarios así sumamente conspirativos y confusos. Se decía en algún momento, cuando ni bien empezó las denuncias, la desaparición del compañero Santiago, que Gendarmería se lo había llevado y que en acuerdo con los carabineros chilenos habían tirado el cuerpo de Santiago del lado chileno, del lado de Palena. Palena es una localidad fronteriza con Argentina que está a 20 kilómetros de mi comunidad. Nosotros hemos tenido noticias que efectivamente la policía, perdón, la policía científica federal había estado en la zona. De hecho habían querido entrar a nuestra comunidad y no lo permitimos. Me preocupa muchísimo también que intenten indalgarle cualquier tipo de crimen a mi pueblo. Me preocupa que nosotros, que somos las víctimas, terminamos siendo los victimarios. Es decir, tienen una capacidad de mentir, de montar escenarios, de conspirar, de artilugios tan creativos que parecen verdaderamente ficciones de terror. Lo cierto es que tanto el juez Otranto como el juez Geral encabezó varios rastrillajes en esta zona del río Chubut donde se halló este cuerpo, sin resultados positivos o sin resultados de ningún tipo en los últimos episodios que se realizaron. Lo llamativo es el hallazgo de un cuerpo ahora en un lugar que ha sido rastrillado, que ha sido observado por muchísimas fuerzas de seguridad. Y que tiene además muchos mecanismos sofisticados tecnológicos para poder haber visto o encontrado el cuerpo antes. A más de 70 días llama muchísimo la atención. Se plantean muchos interrogantes en el caso de que se confirmase que efectivamente es el cuerpo del compañero Santiago Maldonado. Muchos interrogantes. Y estas formulaciones de preguntas nos lleva directamente a la responsabilidad que ha tenido el gobierno en estar encubriendo lo que verdaderamente ha sucedido. ¿Qué caminos se abren a partir de esta posibilidad que existe de confirmarse que sea el cuerpo de Santiago Maldonado? ¿Cuáles son las hipótesis o los planteos que a partir de ahora tanto el pueblo mapuche como el resto de la sociedad tendría que hacer? A mí me parece terriblemente doloroso en el caso de que se confirme, doloroso por su familia, doloroso por mi pueblo también. Es decir, todo este tiempo en que se ha encubierto la verdad, todo este tiempo en que ellos han tenido control sobre un cuerpo, sobre el destino de ese cuerpo, de que la gente, la familia fundamentalmente supiera dónde está, me parece que muestra una monstruosidad que no tiene precedentes, que no hemos vivido en este país, o que lo hemos vivido en épocas de la dictadura militar, y el pueblo mapuche que lo ha vivido a lo largo de la historia, ¿no? Pero la impunidad y la hipocresía generan, me parece, un nivel de indignación muy grande que puede sin duda
terminar generando un levantamiento popular que defina la erradicación de este gobierno, del poder. O sea, no podemos tener mentores de la muerte, hacedores, heraldos de la muerte, conspirando, encubriendo, para poder poner mentira sobre verdad y de esta manera manipular las voluntades del pueblo frente a las elecciones. Que el motín eleccionario haya sido la verdad sobre la desaparición forzada de una persona en este país es condenable, absolutamente condenable. Y por supuesto desde ya me preocupa que ahora redoblen el esfuerzo en la persecución, en el hostigamiento y también en la muerte de quienes venimos denunciando la corrupción y lo que representa el actual gobierno en nuestros territorios. ¿Tiene que haber renuncias en el gobierno de Mauricio Macri a partir de este caso Maldonado? Definitivamente, o sea, Patricia Bullrich no puede continuar en el cargo. No puede continuar Nocetti, no puede continuar cada uno de los responsables. Yo diría que ni siquiera puede continuar Macri. ¿Cómo puede limpiar su imagen después de esto? ¿Cómo creen que el gobierno abordará este asunto y cómo han visto el abordaje del caso Maldonado en los últimos 70 días, poco más de 70 días? Desde el gobierno en un momento o retació la información, se ha, digamos, menospreciado el asunto, luego se le dio importancia. ¿Cómo analizaron las distintas apariciones públicas de los referentes del gobierno? Yo creo que lo que ha intentado el gobierno permanentemente es endemonizar a mi pueblo, a convertir al pueblo mapuche como un enemigo interno, que ponerlo en primer plano en la escena del crimen como si fuésemos nosotros los responsables de lo sucedido. Ha querido convencer al país de que el pueblo mapuche es terrorista y el país se ha dado cuenta de que acá hay un pueblo indefenso, un pueblo que simplemente defiende derechos vulnerado y violado de manera sistemática y permanente por las políticas y por las decisiones del aparato legal en la supuesta investigación de la causa de Santiago Maldonado. Y me parece que lo que se viene puede llegar a ser terriblemente peor, porque si sale airoso, impune de esta situación, si su mentira logra emposarse en el consciente colectivo, lo que se viene para nosotros va a ser terriblemente más crudo, ¿no? Más violento, más agresivo y lamentablemente y dolorosamente la indiferencia social y la falta de condena social frente a estos hechos que lo precedieron puede alimentar esta crueldad que no va a tener límites, ¿no? Yo estoy en este momento amenazada de muerte, tenemos periodistas que están siendo perseguidos, tenemos radios como la radio comunitaria FM Alas que está siendo amenazada, es decir, todos quienes estamos en ese escenario de conflicto, de algún modo buscando la verdad, buscando la justicia, el reconocimiento de los derechos de mi pueblo, estamos en la mira. Si este gobierno sale alimentado y airoso de tanta mentira organizada, orquestada, puede realmente dejarnos en un nivel de debilitamiento y de exposición y de vulnerabilidad que nos puede llegar incluso a la muerte. Moira, ¿qué rol cumplirá la sociedad, teniendo en cuenta que fue la misma sociedad la que se movilizó el 1 de octubre, el 1 de septiembre, que acompañó a la familia de Santiago Maldonado en cada momento? ¿Ustedes confían en que sea la propia ciudadanía argentina la que tome, digamos, el toro por las astas, como se dice, y que de alguna forma tome la voz cantante de este asunto? Yo espero que sí. Yo confío en el pueblo argentino, confío en su capacidad de discernir, confío en su sensibilidad, confío en su sabiduría, que en este momento está intentando ser manipulada y confundida, y que el pueblo le diga un basta rotundo y categórico a este gobierno. Yo espero que el pueblo salga a la calle, que el pueblo se indigne, se llene de rabia, se organice y diga basta de mentiras. Ante esta situación y teniendo en cuenta que puede haber o no una manifestación del pueblo, ¿ustedes creen que puede haber otro caso Santiago Maldonado en Argentina? Yo creo que este puede ser el primero, lamentablemente, de una serie de casos similares. Siempre me pregunté cómo fue el primer desaparecido en la dictadura, cómo fue el primer desaparecido en México, cómo llegó México a tener 43 estudiantes desaparecidos. Comienza con uno, comienza con una sociedad indiferente al primer desaparecido. Y después se vuelve una pesadilla que desencadena centenares. Esperemos que realmente el pueblo argentino pueda poner un límite a esta locura, a este absolutismo gubernamental, esta dictadura disfrazada de democracia, y al ponerle un límite, entonces sí diría que empieza un nuevo tiempo, ¿no? Donde los pueblos originarios
y fundamentalmente el pueblo mapuche puede encontrar en el pueblo argentino un aliado importante para salvaguardar no solamente la integridad física de nosotros, sino también el resguardo de los territorios, porque el génesis de todo este conflicto y la desaparición de Santiago Maldonado es la lucha por el resguardo de los territorios que están siendo un motín que pretende ser repartido entre las grandes corporaciones extractivistas. Y todo lo que está sucediendo en la provincia de Chubut, que es una provincia geopolíticamente estratégica, tiene que ver con eso. Sobre eso también quería consultar, aprovechando que lo abordaste, ¿la extranjerización de la tierra en Chubut específicamente es un hecho o son casos aislados de terratenientes o personas extranjeras que tienen grandes extensiones territoriales? No, realmente es un hecho. Hay muchísimos latifundistas que que son empresarios multimillonarios que tienen un control importante de la participación económica corporativa transnacional. Hay pequeños estados dentro del Estado, son los estados feudales posmodernos que financian la seguridad que no es privada, que es la seguridad justamente que el Estado proporciona, pero que está siendo financiado por ello. Digamos, tenemos el empresario Benetton que financia la comisaría que está dentro de la estancia Leleque, pero que es una comisaría de la provincia de Chubut, que tiene un aparato muy sofisticado de control de seguridad, dispositivos que se activan rápidamente en el lugar. También sabemos que gran parte de estos helicópteros, que son parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, o sea, son helicópteros de gendarmería que están andando en nuestros territorios, arriba de nuestras cabezas, dice nuestra gente que pasan rozando incluso el techo de las casas. Se cree que gran parte del financiamiento de esta vigilancia aérea está financiado por estas corporaciones. Entonces hay mucho que investigar, no solamente a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, sino todo lo que ha precedido las represiones anteriores. La configuración de este escenario tiene muchas rasgos que lo antecedieron y denuncias que veníamos diciendo que podían acontecer. Esto que hoy está pasando, el hallazgo de un cuerpo que puede o no ser de Santiago, también era algo que nosotros anunciábamos como posible frente a las elecciones. El 1 de agosto, toda una comunidad de pueblos originarios, en conjunto con parte de la sociedad que estuvo acompañando un reclamo, se manifestó sobre la Ruta 40 y generó una situación fuerte con la Gendarmería Nacional. Quería preguntarte qué rol cumplió la Fuerza de Seguridad, la Gendarmería específicamente, ese 1 de agosto. ¿Cuáles fueron sus actuaciones según lo que analizan ustedes? Absolutamente represiva, criminal. Y hay que recordarle a toda la audiencia que lo que se pedía en ese corte de ruta era la liberación del lonco Facundo Jones Wallace, que sigue preso y que la prensa de manera muy hábil ha logrado abstraer de la desaparición de Santiago Maldonado, y prácticamente no se habla de la prisión ilegal, porque es ilegal la prisión del lonco Facundo Jones Wallace, que pretende el gobierno extraditarlo a Chile. El operativo de aquella jornada, operativo que contó no solamente con la Fuerza de Seguridad Represiva del Estado Nacional, sino también del provincial, fue de manera descomunal, digamos, muchísimos gendarmes en el lugar, muchísima policía, mucha represión. Por eso nosotros hablamos y denunciamos que este gobierno está presupuestando la muerte, la persecución y una política belicista sobre el territorio mapuche. Ahora es selectivo, es sobre el territorio mapuche, lo que no implica que luego se expanda hacia todos los territorios, a todo el país. No puede ser algo aislado de un grupo de gendarmes, como han dicho algunas fuentes cercanas al gobierno. Definitivamente no. Un operativo de esta envergadura cuenta con la observación de funcionarios de alto rango, si estamos hablando de centenares de efectivos en el lugar, de armas largas, de realmente un presupuesto que implica un nivel de despliegue que tiene que tener un control. Es decir, habían helicópteros merodeando la zona, muchísimos Unimog en la zona también, así que no podría ser que 2 o 3 gendarmes se les fuera la mano o estuvieran rebeldes y no acataron órdenes. Acá habían órdenes precisas, había un control de lo que era el operativo, no pueden ellos desconocer lo que estaba pasando en territorio. Hablábamos del rol de la Gendarmería y no podemos obviar que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, estuvo en Esquel y en la provincia de Chubut
al mismo tiempo que se desarrollaba este operativo. Él tiene responsabilidad porque hasta el momento no ha aportado ningún testimonio en la justicia. Él tiene responsabilidad y lo que llama la atención es cómo los jueces, ambos jueces, digamos, de la misma causa, no han convocado a declarar a Nocetti, no han convocado a declarar a Patricia Bullrich, no han convocado a declarar, perdón, a Pablo Durán, que es el jefe de gobierno de la provincia de Chubut, quien estaba al tanto de que estos operativos se iban a realizar. O sea, hay muchos funcionarios de rangos importantes que deberían estar sentados declarando. ¿Qué hacía Santiago Maldonado con ustedes? ¿Cómo era esa convivencia en esos días de protesta y de movilización en la Ruta 40? Bueno, Santiago Maldonado, igual que otros compañeros y compañeras que apoyan la lucha mapuche, yo llevo toda mi vida en la lucha y siempre hemos contado con la solidaridad de compañeros y compañeras que son sensibles y conscientes de la lucha del pueblo mapuche, una lucha que decimos no es por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra. Y ese modo de vida en la tierra interpela al sistema capitalista, interpela esta lógica de la cultura dominante, donde lo sagrado para este sistema es la propiedad y lo sagrado para el pueblo mapuche es la vida. Entonces, él estaba allí apoyando eso, ese modo de entender el arte de habitar que tiene el pueblo mapuche. No es casual que haya sido anarquista, siempre hemos tenido una relación bastante armoniosa con los compañeros anarquistas, porque entienden también nuestra posición respecto a la intromisión del Estado en nuestros territorios. O sea, nosotros interpretamos que el Estado es una fuerza de ocupación sobre nuestro territorio porque nunca el Estado argentino consensuó con las 36 naciones originarias el modo en que iba a construir el arte de habitar junto a nosotros. El Estado es una fuerza de ocupación que se impuso con sangre y bala, hoy continúa con esa misma política. Ha habido a lo largo de toda la historia una continuidad sobre el genocidio sobre los pueblos. Y lo que ha marcado la desaparición forzada de Santiago Maldonado es un punto de inflexión. Han pasado 200 y pico años de la llegada del Estado-Nación a nuestro territorio y a partir de esta situación se establece una gran pregunta que empieza a formularse el pueblo argentino y es, ¿está el pueblo mapuche, están los pueblos originarios que quieren? ¿Quiénes son y qué quieren? Eso no se lo preguntaba el pueblo argentino, hoy se lo pregunta, y en la medida que va hallando una respuesta, en la medida que va comprendiendo la dimensión de nuestra lucha, empieza a sentirse aliado a nosotros, empieza a tener empatía, y esto por supuesto es entendido por el poder y las corporaciones como algo muy peligroso, y por eso necesitan crear el enemigo interno, necesita conspirar para crear un escenario de terror diciendo que somos los terroristas, y somos pueblos aterrorizados en realidad. Claro. Moira, si bien Argentina y Chile están delimitados por la cordillera de los Andes y son dos naciones completamente independientes, el pueblo mapuche está en ambos lugares y mucho se ha dicho sobre la beligerancia por parte de los mapuches en Chile, lo que hacen los mapuches en Argentina. ¿Se habla de un mismo pueblo o hay diferencias entre unos y otros? Somos una sola nación, una nación que ha sido invadida por dos estados-naciones, el Estado chileno y el Estado argentino. Somos casi 4 millones de mapuches. Somos una nación que lucha y que merece su libre determinación. Una nación que está planteándose como una alternativa civilizatoria al mundo. Una nación que le está diciendo al mundo, nosotros queremos recuperar la reciprocidad entre la naturaleza y los pueblos. Queremos recuperar la reciprocidad en la construcción de los vínculos entre los pueblos. Estamos contra cualquier tipo de opresión, no solamente la opresión hacia los humanos, sino hacia el resto de las especies. La nación mapuche se plantea como un faro nuevo civilizatorio y eso probablemente es lo que le preocupa tanto a los detentores del poder del mundo, a esta gran corporocracia que usufructúa de la muerte, ¿no? Va matando territorios, contaminando, devastando y se lleva por delante pueblos porque lo único que le interesa es la acumulación del dinero, del capital. Entonces el pueblo mapuche puede ser peligroso. El pueblo mapuche no plantea un independentismo capitalista, no plantea un separatismo que reproduzca este modelo de Estado, sino que está realmente proponiendo una revolución de pensamiento, una revolución de conciencia y eso es preocupante para ambos estados. Hablabas de una revolución de conciencia, hablabas de métodos pacíficos, has sido testigo seguramente a lo largo de estos años de, digamos, asociaciones que se hacen de los mapuches hacia la violencia. Incluso se ha dicho que el grupo Resistencia Ancestral, Mapuche representa supuestamente al pueblo mapuche. ¿Quiénes son los que componen este grupo de Resistencia Ancestral y por qué creen que se los asocia a la violencia?
Primero, la violencia la ejercen solo los que tienen el poder. En este caso, los estados-nación son los violentos. Siempre los pueblos tenemos el derecho a la legítima defensa. Y esa defensa la articulamos de distintos modos. En el caso del RAM, es una invención de los servicios de inteligencia sobre nuestro territorio para justamente configurar este escenario de supuesto terrorismo. Las acciones que se han llevado adelante en Gulumapu y en Polmapu contra intereses materiales capitalistas, para mí son legítimas. Es decir, en Gulumapu nuestro pueblo está luchando contra la devastación de los bosques que llevan adelante las forestales, y ahí han habido situaciones de incendio de camiones y demás, que no ha cobrado ninguna víctima humana. O sea, los únicos muertos están del lado mapuche, los únicos jovencitos asesinados han sido del lado mapuche, los únicos encarcelados y reprimidos han sido del lado mapuche. ¿Cuáles son las pérdidas que ha tenido el empresariado asesino y ecogenocida? Materiales, pérdidas materiales, con lo cual ahí ves cómo los estados-nación colocan su estratificación de valores, ¿no? Para ellos es más importante un camión que una vida humana, es más importante el usufructo de las forestales que los bosques, es más importante para ellos el capital que se pueda llevar una empresa que la contaminación de un río. Entonces, creo que el pueblo mapuche está dando cátedra al mundo de cómo defender los territorios, que tiene una conducta impecable, y eso también resulta imperdonable para ellos. ¿Hay desapariciones dentro del pueblo mapuche a lo largo de estos años? Desafortunadamente muchas. Solo en la provincia de Chubut hay 145 mapuches desaparecidos, y es un relevamiento que hicieron unos compañeros que tienen un colectivo de organización contra la represión policial. 145 casos. Muchos de los casos de desapariciones en la provincia no han sido relevados porque no llegan a los estamentos judiciales. El acceso a la justicia de parte nuestra no está en la igualdad de condiciones que la tiene cualquier argentino. Voy a presentar un habeas corpus porque me amenaza de muerte, pero no solamente telefónicamente, me tiran a un animal torturado, asesinado en la puerta de ingreso a mi casa, y la justicia desestima el habeas corpus, cuando los asesinos me están diciendo que el próximo cadáver es el mío. En el 2009, el 8 de marzo del 2009, desaparecen a Luciana González, lo desaparece el GEOP, que es un brazo policial de grupo de choque de la provincia de Chubut. Nunca más apareció Luciano González. Y también se desestimó en su momento el habeas corpus. Claro. Es decir, y voy a dar el último ejemplo, el caso de Eduardo Cañulev, sí, que era un trabajador rural en la estancia Leleque. En 1996, Eduardo Cañulev desaparece y también se desestima el habeas corpus. Entonces, digo, el acceso a la justicia, la consideración del resguardo de nuestra vida por parte de los estamentos judiciales es completamente deshumano, no indolente frente a nuestro dolor y reclamo. Entonces, hay muchos hermanos nuestros que directamente ni denuncian. Claro. Ante esta alarmante denuncia que me estás planteando, me pregunto cuánto se puede confiar, por ejemplo, en la actual justicia que investiga el caso Santiago Maldonado, en el juez Gustavo Lleral. ¿Es factible encontrar la verdad sobre este asunto? Yo voy a dar una opinión enteramente subjetiva de mi parte. Yo no confío en la justicia. Conocemos a este juez por acciones anteriores. No veo que haya tratamientos diferentes respecto al pueblo mapuche. Puede que por la presión social, por la gran movilización del pueblo argentino y de nosotros, del pueblo mapuche, este juez intente por lo menos encontrar la verdad del caso Santiago Maldonado, pero definitivamente no creo en la justicia. Creo que es un aparato más de todo el poder que tienen estos capitales para seguir mintiendo y seguir juzgando y criminalizando a mi pueblo. ¿Cómo creen que se observa desde afuera de la Argentina todo lo que ha sucedido con Santiago Maldonado y lo que sucede con el pueblo mapuche? ¿Cuál es la mirada de la comunidad internacional? Yo creo que el gobierno nacional no ha podido tapar el sol como ha pretendido. O sea, internacionalmente han quedado absolutamente expuestos en sus políticas criminales, ha quedado completamente develado los intereses que ha tenido el gobierno argentino en tratar de ocultar la verdad.
y también ha quedado develado el nivel de racismo institucional y de la violencia criminal hacia el pueblo mapuche y los intereses billonarios que se juegan sobre un suelo en el que nos ha tocado pisar y crecer, es en el territorio nuestro. Y creo que esa mirada internacional no va a poder ser modificada si no se modifican políticas concretas. Y por ahora no veo que el gobierno argentino esté dando señales de recapacitar, de reflexionar y de proponer algún tipo de solución al conflicto. Aún incluso hallándose la verdad de lo que ha pasado con Santiago Maldonado, aún incluso juzgando a los responsables de la desaparición de él, el conflicto y la tensión existente en nuestro territorio no se va a resolver si no se resuelve el génesis y el origen de esta situación, ¿no? ¿Por qué razón la Organización de Naciones Unidas no participa con un seguimiento de la investigación como lo pidió la familia de Santiago Maldonado y como lo ha pedido incluso el representante en la región que se reunió con los funcionarios nacionales? Bueno, Naciones Unidas es una tentáculo más de las grandes corporaciones, o sea, son los estados-nación organizados dentro de ese macroespacio internacional donde van a llevar a rajatabla una agenda que legitime desde, entre comillas, los derechos, las políticas de los gobiernos que ellos ponen y sacan. Entonces, Naciones Unidas para mí no tiene autoridad moral. Naciones Unidas está absolutamente devaluada frente a lo que ha sucedido la violencia que han padecido otras naciones sin Estado como el pueblo mapuche, que vienen reclamando derechos, la violencia hacia Palestina, Kurdistán, bueno, a los saharauis, podríamos nombrar miles de pueblos que están siendo subyugados, oprimidos y sobre los que se está perpetrando un genocidio y donde Naciones Unidas enmudece, no dice nada o omite lo que está sucediendo. Entonces no me extraña que se maneje de la misma manera con nosotros. Me retrotraigo al 1 de agosto, al momento de la protesta en la Ruta 40, y uno de los reclamos que se hacía en ese instante era no solo la liberación de Jones Wallace, sino también el cumplimiento de una ley que se ha denominado como de emergencia territorial, que se ha votado en el 2006, que se tiene que prorrogar y que no ha tenido hasta el momento un claro relevamiento de los pueblos originarios en este país. ¿Por qué no se ha cumplido la ley? ¿Por qué pasaron 11 años sin resultados claros? Bueno, ahí se nota claramente los intereses que encierra, ¿no? Los territorios de las 36 naciones originarias están en la mira del extractivismo. Hay muchos intereses extractivistas. Esta ley permitía que muchas de las comunidades presentáramos un amparo hasta tanto no se relevara la totalidad de los territorios y tuviéramos un proceso de regularización de la tenencia de la tierra, no se podían admitir megas proyectos extractivistas. Si la ley se cae, que sería el 23 de noviembre el vencimiento de la ley, entonces todos estos amparos se caerían, 1.500 comunidades quedarían desamparadas, desalojadas, y estas empresas, la mayoría de ellas gringas, extractivistas, podrían ingresar a nuestros territorios para llevar adelante estos megaproyectos. Creo que la prórroga de la ley 26.160 es un punto también de inflexión muy grande para los pueblos originarios. Creo que si no se consigue la prórroga, sí va a haber un levantamiento. Y ahí atentos, pueblo argentino, porque los pueblos originarios vamos a salir a pedir la alianza estratégica, porque no se trata solo de la continuidad de nosotros como pueblos dentro de los territorios, sino de la continuidad de la vida en esos territorios. Entonces necesitamos que el pueblo argentino se comprometa con los ecosistemas, que se comprometa con el resguardo de la vida, porque está en peligro, seriamente en peligro. Hablabas del pueblo argentino y me pregunto que a partir de lo que pasó con Santiago Maldonado y de todo lo que se ha hablado en este tiempo, ¿creen que pueden seguir teniendo el apoyo por parte de ese pueblo argentino? ¿Creen que alguien que pensaba en acompañar al pueblo mapuche ante la situación de Santiago pueda amedrentarse o quizás atemorizarse y no acercarse a esas protestas? Yo creo que el gobierno ha intentado instrumentar políticas de terror y aislar la lucha del pueblo mapuche, amedrentar al pueblo, a la solidaridad del pueblo, y en esto ha perdido el gobierno. Se ha demostrado de manera categórica y contundente que la solidaridad es inquebrantable. Hemos demostrado, me parece, en la calle, en las manifestaciones populares, que no tenemos miedo, que la manera de responderle a
a tanta represión es responderle con firmeza, con coraje. Creo que la dignidad de los pueblos en unidad está siendo en este momento el factor determinante para continuar construyendo un camino de liberación. Me parece que el que está realmente atemorizado es el gobierno frente a esta alianza estratégica de los pueblos. Y he escuchado, hace poco estaba en Buenos Aires y en una manifestación y empezamos a gritar: los pueblos unidos jamás serán vencidos. Y es por primera vez que en Argentina empieza a tomarse conciencia de que acá no hay un solo pueblo, que hay muchos, y la necesidad de la unidad es urgente, es inmediata frente a esta situación de represión y de muerte que se avecina sobre los territorios. Moira, gracias por estos minutos con RT. Gracias a ustedes. La palabra de Moira Millán, referente y una de las voceras del pueblo mapuche en el sur de Argentina, precisamente en la provincia de Chubut. A ustedes muchas gracias por acompañarnos como siempre. Nos reencontramos en cualquier instante.